Alejandro González y vamos a proceder a realizar el último desafío de este primer módulo que nos pide como requerimientos, dado este modelo, revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente, respetando claves primarias, foráneas y tipo de datos. En primer lugar, decir que este modelo es de n a n o de muchos a muchos, lo cual quiere decir que de esta tabla, que va a tener películas, las películas pueden tener muchos tags y de esta tabla tags puede estar asociado a los tags a muchas películas igualmente. Entonces vamos a empezar primero creando nuestra tabla. Películas, ID serial, con una primary key. La primary key lo que va a hacer es restringir la forma en que se identifica cada una de las filas. Cada una de las filas se va a identificar de forma única, el ID serial. Lo que quiere decir es que Progress va a encargarse de incrementar progresivamente el número de ID a medida que se agreguen nuevas filas. Vamos a ejecutar ese script. Vamos a crear también nuestra tabla tags, también con ID serial y primary key. Y vamos a crear nuestra tabla intermedia, que es la que nos va a permitir relacionar estas dos de acá. Vamos a crear una tabla que se va a llamar películas tags y que va a relacionar los IDs de película, de la tabla películas, con los IDs de la tabla tag a través de ese primary key que habíamos creado acá y con una foreign key que va a referenciar la tabla películas a través de sus IDs y la tabla tags a través de sus IDs. Eso es lo que significa eso que está escrito allí. Vamos a ejecutar. Está creada la tabla. Vamos al requerimiento 2. Insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados. La segunda debe tener 2. Entonces vamos acá a insertar en películas, nombres y años, los valores de los nombres de las películas y su año de lanzamiento. Los nombres escritos entre comillas simples porque son varchar. Lo primero que vamos a hacer es eso, insertar los datos, tanto en la tabla de películas como en la tabla de tags, los valores de los tags, aquí están, qué tipo de película es, acción, ciencia, drama, etcétera. Y podemos comprobar aquí una de las tablas, no hace falta comprobar las dos, pero ahí podemos comprobar rápidamente que está. Y ahora sí vamos a hacer esta relación que nos pide acá de que debe tener la primera película 3 tags y la segunda 2 tags asociados. La primera película, aquí está el ID 1, lo vamos a insertar en películas tags con el valor de los IDs de tags que están acá, 1, 2 y 3. 3 tags para la primera película, 2 tags para la segunda película. Vamos entonces a seleccionar esto y lo ejecutamos. Y aquí vamos a ver las relaciones que creamos. Yo esto, digamos, no lo pide el desafío, pero para yo poder ir comprobando que estoy por buen camino. Requerimiento 3 es contar la cantidad de tags que tiene cada película y si alguna película no tiene tags, mostrar 0. Vamos a seleccionar nombre de película y lo vamos a contar con los IDs de tag. Como este as lo vamos a contar como cantidad de tags. Esto lo que quiere decir es que en mi nueva tabla, esos tags no se van a llamar tags, sería muy confuso, se van a llamar cantidad de tags, que es lo que nos está pidiendo este conteo. Este nombre se puede abreviar, por cierto, se puede hacer un alias. Todavía no lo estoy haciendo porque prefiero ver el nombre completo, pero se puede usar de cualquiera de las dos formas, el nombre completo o p.nombre. Esto from películas, de la tabla películas, y vamos a hacer un left join con la tabla películas tags. El left join lo que dice es, nos va a mostrar todo lo que, todos los datos de la tabla películas y nos va a mostrar las coincidencias que hay en la tabla de tags. El left join te agarra toda la tabla de la izquierda más las coincidencias entre las dos tablas. Ejecutamos, esto nos los va a agrupar aquí también por ID de película y nombre de película, así que nos va a tirar una tabla con ID de película, nombre de película y cantidad de tags. Eso es lo que nos debería aparecer. Y en efecto, ID, nombre, cantidad de tags, 0 las que no tienen tags y las dos películas que habíamos dicho con 2 y 3 tags respectivamente. Vamos a, el siguiente requerimiento es con un nuevo modelo. Este modelo ya no es de muchos a muchos, este modelo es de uno a muchos o de 1 a n, lo cual quiere decir que una pregunta puede tener muchas respuestas, un usuario puede tener muchas respuestas, pero una respuesta solamente puede tener un usuario y solamente puede tener una pregunta. Vamos a crear ese modelo. Para eso vamos a crear primero la tabla de usuarios. Esto no tiene nada nuevo salvo este check de edad, que es una restricción de edad. No podemos ingresar ningún usuario que tenga edad menor a 18 años. Esto es lo que nos está diciendo este check de edad, que nos lo pide en un requerimiento posterior dentro de este desafío. Ejecutamos, luego vamos a ampliar un poco sobre eso. La tabla, la tabla preguntas, perdón, tal cual como nos las piden acá, con ID y primary key, con la pregunta varchar y con la respuesta correcta también en varchar. Ejecutamos y vamos a crear esta tabla intermedia que va a tener ahora dos foreign key en usuarios y en preguntas, un primary key en ID. Estos primary key nos van a permitir relacionar las tres tablas a través de sus IDs y esta foreign key nos va a permitir eh, relacionar las respuestas de los usuarios con las preguntas de los usuarios. Así que creamos esa tabla. Primero vamos a ver que esto ya estaba creado. Si estaba creado, vamos con esta tabla que es respuestas con nuestra foreign key, referenciando usuarios a través de sus IDs de usuarios y referenciando las preguntas a través de sus IDs de pregunta, referenciándolas a qué?
a esta tabla llamada respuestas. Y tiene esta otra novedad que es este on delete cascade que nos los van a pedir luego en otro requerimiento y que lo que va a hacer es que si yo borro a un usuario, sus respuestas también se van a borrar para que en esta tabla de respuestas no haya ninguna respuesta que no tenga un usuario. No es decir, no haya datos huérfanos. Vamos a ejecutar y vamos avanzando. Requerimiento 5, agregar 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta debe estar respondida correcta 2 veces. La segunda debe estar contestada solo por un usuario y las otras 2 preguntas deben estar incorrectas. Primero vamos a insertar los datos en cada una de nuestras tablas a través de values. Esto ya no es novedad, ya lo explicamos antes. Solo que esta vez lo vamos a hacer con esta tablita de usuarios. Lo mismo vamos a hacer con nuestra tablita de preguntas que tiene las preguntas y las respuestas correctas como columnas. Y aquí están los valores. Vamos a ejecutar. Vamos a comprobar uno de estos para ver que se nos agregó correctamente. En efecto está. Y ahora vamos a hacer nuestra tablita de respuestas. ¿Qué nos dice? Debe tener una respuesta, 2 usuarios que la hayan contestado correctamente. El usuario 1 y el 2 la contestaron correctamente. Y 2 contestadas de manera incorrecta. Y un usuario, una pregunta, o una respuesta, mejor dicho, que esté bien contestada por un solo usuario. Ya está. Lo hacemos. Vamos a ver esas respuestas. Aquí tenemos nuestra tablita con nuestras respuestas. Vamos al 6 que nos dice la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Así que vamos a seleccionar los usuarios por su nombre y vamos a hacer un conteo de las ID de respuestas. Y esa tabla, esa columna se va a llamar respuestas correctas de la tabla usuario, unida a través de un join inner con la tabla respuestas. ¿Qué es el join inner? Solamente nos va a mostrar las coincidencias entre las tablas, a diferencia del left join que usamos anteriormente. Vamos a hacer un join de usuarios con respuestas y vamos a hacer un join también con la tabla preguntas, donde la respuesta sea correcta. Eso es lo que nos está pidiendo y que lo agrupemos por ID y lo agrupemos por nombre. Eso es lo que nos está pidiendo el desafío, eso es lo que vamos a ejecutar ahora y aquí tenemos 3 usuarios que contestaron correctamente sus preguntas. Vamos al 7 que dice por cada pregunta en la tabla preguntas cuántos usuarios respondieron correctamente. Vamos a seleccionar las preguntas en la tabla preguntas y vamos a contar por ID de respuesta cuántos usuarios son correctos. Y a esa columna que nos va a arrojar el conteo la vamos a llamar as usuarios correctos. Esto no tiene nada novedoso en cuanto a lo que ya hemos venido haciendo. Eh, y vamos con el requerimiento 8. Aquí está. Estas preguntas nadie las contestó bien. Y aquí está la pregunta que contestaron 2 usuarios bien y una que contestó un solo usuario bien. El 8, implementar un borrado en cascada. Ya lo implementamos arriba, ese delete on cascade que lo habíamos visto anteriormente. Y aquí simplemente lo vamos a probar. Vamos a probar que nuestros usuarios, vamos a ir a borrar el ID1. Así que aquí vemos que está Juan en ID1 y vemos que está la respuesta de Juan. Y lo que vamos a hacer es borrarlo y vamos a comprobar que se borró. Ha sido borrado con delete from usuario, donde el ID sea, en mi caso elegí el 1, que era Juan. Vamos a ver, debería haber desaparecido Juan de la tabla usuarios. Y como era un delete on cascade, al desaparecer de la tabla usuario, va a desaparecer también de la tabla de respuestas. Y vemos que el ID1 desapareció de la tabla de respuestas, por lo tanto se cumple con el requerimiento. Y luego viene alterar la tabla existente de usuarios. Primero, antes de eso, crear una restricción que impida insertar usuarios. Esa restricción la hicimos con el check mayor o igual a 18 que hicimos cuando insertamos valores en la tabla, perdón, cuando creamos la tabla. Y lo que vamos a hacer acá es comprobar que ese check funciona. Vamos a tratar de insertar en la tabla usuarios una edad menor que 18 a ver cómo nos da el error. Aquí en efecto nos dice que viola la restricción check. El check, por lo tanto, funciona. Y luego, por último, alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email y tener una restricción para que sea único. Bien, vamos a alter table, alterar la tabla usuarios. Le vamos a agregar una columna con add, que es el que nos permite hacer eso. Esa columna se va a llamar email, va a ser un varchar y va a ser unique. ¿Qué quiere decir que es unique? Que no puede haber 2 correos iguales en filas distintas. Vamos a ejecutarlo. Dice que lo creo correctamente y vamos a comprobar que funciona. Yo para comprobar que funciona voy a hacer 2 updates. Uno donde vamos a crear un ID nuevo de correo electrónico con un correo llamado correo@test y luego vamos a crear o vamos a intentar crear otro ID de correo con el mismo correo. Y nos tiene que dar un error diciendo que hay una restricción de unique. Y aquí está. La llave duplicada viola la restricción de unicidad. Ya existe el email correo 3. Este me lo creó, pero este aquí no me lo puede crear porque ya estaba creado. Y ahí tendríamos nuestros 10 respuestas a los requerimientos de este desafío.